Bien, para hacer nuestro ventilador solar lo primero que vamos a necesitar son los extractores que utilizamos en el video anterior. Les voy a dejar acá el video anterior para que conozcan un poco de cómo utilizamos estos extractores. Entonces vamos a utilizar dos extractores reciclados de computadora, los vamos a unir. Vamos a armar estos cables de esta forma. Vamos a necesitar 2 octavos de cartulina. Vamos a necesitar un panel solar de 30 vatios. ¿Listo? Entonces, los materiales los voy a dejar en la descripción del video. Vamos a verlos entonces a continuación. Vamos a utilizar un panel solar de 30 vatios. Vamos a ver qué tiene en la parte de atrás este panel de 30 vatios. En la parte de atrás vamos a encontrar conectores MC4, ¿ok? Entonces no vamos a reventarlos, no vamos a cortarlos para empalmar con los cables del ventilador, no. Vamos a conseguir también conectores MC4 para poncharlos y conectar nuestro ventilador solar. Acá arriba les voy a dejar un video de cómo se ponchan los conectores MC4 con una ponchadora MC4. Vamos a necesitar 2 octavos de cartulina. En uno de ellos vamos a realizar este diagrama. Como el ventilador que vamos a hacer es con extractores reciclados de computadora, vamos a coger 2, los vamos a unir con cinta y vamos a empalmar el positivo con el positivo de un extractor, o sea el rojo con el rojo y el negro con el negro de cada extractor. Eso se llama una conexión en paralelo. Y vamos a utilizar estos conectores tipo tornillo para hacer un empalme entre los cables. Para empalmar el cable que ya armamos con MC4. Entonces, como les dije en la descripción, acá arribita les voy a dejar un video de cómo empalmar MC4 con una ponchadora MC4. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es una extensión de cable. Y le estamos colocando en la punta conectores MC4 para poder conectar el panel solar sin ningún problema. Así vamos a hacer el ventilador, pero es que estos extractores ventean muy poco, muy poca distancia, ok, por ahí unos 3 centímetros 4 centímetros más o menos de distancia. Entonces tendríamos que colocar literalmente el extractor en nuestra cara para poder sentir la brisa. Lo que vamos a hacer es un tubo con el efecto de Venturi, como así. ¿Qué nos dice el efecto de Venturi? Que si nosotros tenemos un área grande y pasamos después por un área pequeña, el fluido que va a atravesar este tubo se va a acelerar porque le hemos reducido el área. O sea, el viento como tal que saca los extractores va a pasar por esta área grande. Después va a pasar por esta área que es más pequeña. Al pasar por el área más pequeña va a pasar más rápido, entonces va a tener mayor alcance, ¿no? Y después va a salir por esta área grande. Entonces vamos a tener mayor capacidad de ventilación. Estamos haciendo este desarrollo. Esta imagen la voy a colocar ahora en el video. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Con las medidas, ¿listo? Esta imagen la vamos a analizar entonces a continuación. Bueno, ¿cómo así? El extractor, esta medida grande que está acá, es el ancho total del extractor. ¿De cuánto? De 160 milímetros. Como podemos ver, esta medida es del ancho total del ventilador, que son 160 milímetros. Acá vamos a dejar una pata de 40, porque la altura de aquí del ventilador es de 80, entonces 40 y 40. Este ancho de aquí a acá es 20. Este ancho de acá también es 40, 40. La longitud total es de 195 milímetros. 195 milímetros. O sea, el aire se va a desplazar desde aquí hasta 195 milímetros de distancia. Por acá también tendríamos la misma medida del ancho de estos ventiladores, ok.
Y por acá tenemos unas paticas de 40-40. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer el corte y doblar, entonces esto nos va a servir para representar la altura del ventilador. Les voy a dejar una imagen en este video para que puedan tomar todas las medidas y hacer este dibujo en el octavo de cartulina. Lo hacemos en uno solo. Y cuando vayamos a cortar, colocamos bien una cartulina encima de la otra para que tengamos la tapa de arriba y la tapa de abajo del ventilador, ¿ok? Aquí ya hemos cortado como tal las cartulinas. Como les había contado, colocamos la que ya teníamos marcada encima de la que no estaba marcada. Las emparejamos y entonces las cortamos y ya tenemos aquí los dos desarrollos. Vamos a armarlas, entonces para ello vamos a doblar aquí, vamos a doblar aquí, vamos a doblar acá, en este pliegue, en este pliegue y en este pliegue. Y lo mismo vamos a hacer con la cartulina rosa. Para que nos quede más fácil doblarlo, pues entonces vamos a señalar los pliegues con un marcador. ¿Ok? Aquí ya doblamos la cartulina rosada, estamos comenzando a doblar la verde. Entonces doblamos cada uno de los pliegues que habíamos señalado. En estos momentos ya tenemos la tapa de arriba, que puede ser la verde, y la tapa de abajo, que es la rosa. Hemos cortado algunas tiras de cartulina que nos van a servir para grapar la tapa de arriba y la parte de abajo. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es, como ya tenemos estos dobleces en nuestra cartulina, vamos a utilizar la grapadora para grapar unas uniones. Entonces, por lo menos aquí en el centro o en un extremo podemos hacerlo de esta forma. O sea, tomamos esta tira con el doblez y lo grapamos. Listo. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Podríamos haber cortado una tira más larga, ¿no? Comenten lo que quieran, compañeros. Listo, muy bien. Si nos sobra un pedazo, pues entonces lo que hacemos es cortarlo. Estamos trabajando como en Art Attack, mejor dicho. Y ahora lo que vamos a hacer es empatar aquí. Vamos a empatar acá. Esto lo vamos a terminar de construir ahora con cinta, para que quede mucho más rígido. ¿Listo? Entonces ya va quedando con esta consistencia. Miren. Ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Tomamos una cinta de una vez más larga. Y cortamos el excedente. Listo. Ahora lo que hacemos es unir acá de esta forma. Miren cómo ya va quedando nuestro ventilador. Ustedes dirán, no, pero es que mira que te quedó unos huecos. Esos huecos ahora los tapamos con cinta. ¿Ok? Bueno. Entonces utilizamos otra vez otra tirita por acá. Y grapamos. Es una forma muy muy sencilla de hacer esto. Podríamos hacerlo de mayor calidad, pero pues en estos momentos estamos utilizando elementos reciclados. Y estos cartoncitos los que nos va a permitir es irle dando como más rigidez, ¿no? Porque pues aquí en Colombia la cartulina está carísima. Esos octavos costaron 400 pesos cada uno.
Imagínense, qué cosa tan horrible. Listo, muy bien. Miren cómo va quedando. Recuerden, como estos son de 4 centímetros y 4 centímetros, los colocamos así. Así, miren. A tope, y por debajo le colocamos la unión. Listo, nos falta un lado nomás. Colocarle esta, no, un poquito más ancho. Ok, entonces ya tenemos el tubo prácticamente listo. Falta es taparle algunos agujeros. Vamos a ensayar ahora con el ventilador cómo va el tema de la unión. Ok. Listo, miren cómo va quedando. Entonces ahora que lo tapemos, el viento va a salir de los extractores y va a transportarse por todo este canal y va a salir acá mucho mejor. Vamos a terminar de taparlo con cinta. Después de haber unido la cartulina con las grapas, nos quedó muy rígida. Si pueden observar ahí. Bueno, vamos a terminar de organizarla con cinta transparente. Bueno, aquí con la cinta transparente lo que vamos a ir haciendo es sellando los agujeros, ¿listo? Y poniendo más rígido el tubo. Bueno, aquí ya lo estamos terminando de forrar con cinta para que quede totalmente sellado. Vamos a montar el extractor. Bien, aquí ya hemos terminado de tomar el extractor y pegarlo al tubo que hemos desarrollado. Lo vamos a empapelar de algún color para que sea mucho más bonito, ¿listo? Entonces ahora con este papel mucho más delgado hemos hecho estas tiras para que cuando ventee en los extractores se pueda ver. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo al sol a ver qué tal funciona. Aquí tenemos el panel a pleno sol. Acá tenemos los MC4 conectados. Y aquí el ventilador está funcionando pleno. Miren que pasamos de tener los extractores desde atrás a tener toda esta distancia de ventilación. Y ahí están funcionando plenos. Este ventilador puede funcionar todo el día. A ustedes les puede quedar mucho más bonito, ¿no? Yo soy como muy malo para las manualidades, pero con estos pasos básicos ustedes lo pueden hacer, pueden implementar otros materiales y demás. Yo lo utilicé en este caso con materiales reciclados.